La sincronicidad es, digamos, un suceso que ha sido parte de nuestra naturaleza como humanidad desde sus inicios, desde que el hombre ha podido significarse y ha podido tratar de interpretar su conexión pues, en el mundo y su realidad. No obstante, digamos que ya como término y como concepto, se le atribuye este concepto a Carl Jung. Carl Jung fue el primero, digamos, de nombrarlo y darle nombre, digamos, en esta era moderna de sincronicidad. Digamos que el cómo llegó al término de sincronicidad. Carl Jung, hay que decirlo, él tuvo una época en su vida en que se sintió muy desequilibrado, digamos, como en un estado, él decía, lejano a la realidad, ¿cierto? De desequilibrio, como de encuentro y de encuentro con él mismo y con ciertas vivencias. Fue en una época, digamos, compleja para él, pero también donde se generó la mayoría de los conceptos y encontró una riqueza inmensa en lo que él iba a desarrollar posteriormente. Es preciso también decir pues, que Carl Jung pertenecía a una familia rica, una familia acomodada, gracias pues, a su esposa que venía de una familia, digamos, con dinero, y esto le permitió a él también, como esta comodidad, pues primero tener esta posibilidad de no serse proveedor y tomó bastantes tiempos, digamos, sabáticos y pues dedicarse a la investigación y a crear. ¿Para qué les cuento esta historia? Pues para contarles como uno de los primeros momentos donde Carl Jung se encontró con la sincronicidad. Ellos estaban almorzando pues en su casa, una casa con un patio o en una casa de una familia rica. Estaban desayunando un domingo todos en familia y escucharon que la campana de su casa empezaba a sonar, a sonar, a sonar y sonaba y sonaba y sonaba. La empleada de servicio pues fue a abrir la puerta a mirar qué pasaba y se dio cuenta que no había nadie en la puerta, pero que la campana seguía sonando. Ella, muy asustada, se fue a decirle a la familia, por decirle a Jung, que ella fue a abrir la puerta, que la campana seguía sonando y que no hay nadie. Y de hecho la campana seguía sonando y todos la seguían escuchando. Entonces, pues Jung se levantó pues a ver qué era lo que sucedía. Él también abrió la puerta y se dio cuenta de que a pesar de que la campana seguía sonando, no veía a nadie. Pero en ese momento escuchó unas voces como de unos hombres que le decían, acabamos de llegar de Jerusalén o estamos regresando de Jerusalén. Y él dice pues que en ese momento hizo como una conexión con algo que él no puede explicar y vino como él, imágenes, textos, palabras, y dicen que él desde ahí comenzó a escribir, duró 3 días sin parar, casi sin comer, escribiendo lo que pues eso le inspiró. Y mucho de lo que escribió ahí pues son los grandes conceptos que él venía a desarrollar después. Uno de esos conceptos que trabajó, este texto se llama Siete Sermones a los Muertos, que es uno de los, un texto muy, muy rico, pero también como de una conexión muy mística. Y uno de los conceptos que él desarrolló en Siete Sermones para los Muertos es el concepto del pleroma. Él decía que el pleroma era como esta gran creación, como este gran espacio divino. Cuando nosotros hicimos nuestra charla sobre cómo se generaron en el Big Bang estas dimensiones y que nosotros fuimos parte de esa misma esencia divina que se fue expandiendo, pues es el mismo concepto que él manejó del gran pleroma. Entonces quiere decir que el pleroma es como todo, el todo, y nosotros somos criaturas partes de la misma esencia de ese pleroma, que es como nosotros también lo hemos venido entendiendo. Eh, entonces a partir de esta vivencia y de lo que él vino desarrollando, pues ya se fue consolidando más el concepto de sincronicidad, que en términos muy básicos de Jung, él dice, la sincronicidad es un movimiento interno que se encuentra con un movimiento externo, es decir, es como una parte que tiene un punto de contacto con un todo que está afuera. Si lo planteáramos en términos de interno-externo, podríamos compararlo como qué es entonces lo interno para nosotros. Lo interno para nosotros entonces sería la mente, ¿sí? Entonces, ese movimiento interno es nuestra psique, nuestra mente. ¿Y qué sería lo externo? Entonces lo externo sería la materia. Es decir, que la sincronicidad es un movimiento que pasa internamente, pero que de alguna manera se vuelve tangible
en la materia lo podemos observar en la materia. Y también si nos vemos como en ese problema como el parte de un todo, entonces vamos a hablar que nosotros como parte somos el individuo y que el todo es esa gran unidad. ¿En dónde sucede esto? Esto sucede pues en nuestro cerebro, ¿cierto? Que es pues ahí como donde hacemos todo este trabajo en nuestra psique. Y pues estudios más recientes pues también nos dicen que esto también sucede en nuestro corazón. Digamos que ya al corazón se le han atribuido pues cierta inteligencia y cierta conexión que también pues, sucede allí con la unidad. Entonces, antes, digamos que otras corrientes dicen que está pues el cerebro y que a través de su bioquímica el cerebro es el que desarrolla la conciencia. Pero desde esta mirada un poco más espiritual y más pues desde lo junguiano, el cerebro no funciona como el que crea, sino el cerebro funciona es como el receptor, como esa antenita receptora que codifica lo que viene del gran todo, el cerebro o el corazón. Entonces son como esos entes receptores que identifican lo que viene del gran todo. Es decir, que son esos puntos las sincronicidades, ese punto de encuentro de la parte con el todo, de la mente con la materia, de lo interno con lo externo, ¿de acuerdo? Pero como que ese gran pleroma es el que tiene la información, esa gran divinidad, esa gran información y nosotros tenemos puntos de encuentro allí. Entonces ahí veríamos la sincronicidad desde ese punto de vista. ¿Cómo se organiza pues ese externo, digamos ese gran pleroma, esa gran unidad? Pues se organiza de una forma coherente, de una forma lógica, con unos patrones. Y es aquí donde nosotros, ¿cómo lo podemos ver, digamos, de una manera tangible? Pues en los patrones que tiene la naturaleza. Aquí, por ejemplo, en esta mariposita, este patrón es un patrón bilateral y podemos ver cómo cada parte de esta mariposita pues es exacta a la otra. Y alguien pues podría decir, no, pues es que eso es genética, es así su código. Sí, está bien, pero ¿por qué se organiza tan exactamente? De hecho, los seres humanos también somos bilaterales. No con esta exactitud, pero también hacemos parte de un patrón. Aquí tenemos otro patrón, que es un patrón radial. Entonces la organización es radial, pues como lo vemos en esta estrellita de mar. Y aquí tenemos otro tipo de patrón, que es un patrón un poco más complejo, un patrón magnífico, pues ya que es un patrón geométrico, digamos ya matemático. Entonces aquí vemos el Nautilus, que ya nos muestra algo precioso de la organización divina. Y esto es lo que llamamos la proporción áurea, ¿no? Que es una proporción matemática exacta que se ha pues utilizado pues en la arquitectura clásica, también moderna, pues que hay muchos otros patrones de la naturaleza, sino que el Nautilus, digamos que para la psicología analítica junguiana es un símbolo muy bonito, primero porque nos habla de esa organización espectacular que tiene la naturaleza y el universo, y también porque su crecimiento, uno parecería que la vida es cíclica, pero la vida no es tan cíclica. Uno a veces cree que está en el mismo lugar, pero hay siempre como una expansión. Yo también pues utilizo este símbolo mucho, está en mi tarjeta, es un símbolo magnífico para explicar muchos procesos psicológicos. Aquí hay una foto que me la envió desde un compañero fotógrafo, un amigo fotógrafo. A mí me encanta porque además es de un jardín cualquiera, pero pues muestra como estos patrones, esta geometría divina aquí pues en esta margarita, además que es una flor como muy corriente, como muy de todos los días, pero como una organización es espectacular. Nosotros pues somos también parte de esa naturaleza y de esos patrones. Es importante entender que, por ejemplo, la mariposa, por poner esa metáfora, pues tiene un rol dentro de esa gran sabiduría. Entonces la mariposa pues tiene muchas funciones en la naturaleza, polinizar, bueno, incluso su belleza es una función también de ella. Y como la mariposa, también pues pasamos por procesos de transformación. Entonces ella está en gusanito, después en crisálida, bueno, toda esa transformación. ¿Qué es lo que se espera de una mariposa? ¿O cuál sería
la mejor expresión de una mariposa en su naturaleza, pues que haga todo su proceso de transformación, abra sus alas, sea lo hermosa que es y haga pues todo su rol en la naturaleza. Nosotros como parte de la naturaleza pues también tenemos esos mismos roles. Entonces también lo que se espera de nosotros en ese gran pleroma o en esa gran sabiduría divina o en esa esfera como la veíamos ayer, pues que es que nos desarrollemos a plenitud. Entonces no solo es que nosotros creemos nuestra realidad y la pensemos, no solo es eso, sino que también hacemos parte de ese gran patrón, de esa gran estructura que hay en el universo y la divinidad, donde cada uno tiene un propósito, una misión y como la mejor forma de ser. Obviamente esta expresión natural de cada uno de nosotros pues también está sujeta al libre albedrío. Si no lo quieres hacer, pues no lo harás. Pero nuestra invitación también es que seamos como esa mariposa en toda esa expresión. Y para eso pues hay que estar alineados sincrónicamente pues, con el todo. Entonces eso es parte también de la sincronicidad. Cuando la sincronicidad nos da más y más señales, estamos más conectados, quiere decir que estamos por el buen camino de la mayor expresión de nuestra naturalidad, de lo que vinimos a hacer y de lo que cada uno somos. Que además es muy interesante desde la lectura de Jung, porque él habla de los arquetipos y que cada uno es un arquetipo diferente o una combinación de arquetipos. O sea, como que cada uno de nosotros es diferente en esa expresión o nuestra expresión es diferente. Entonces esto también es genial, de pronto lo trataremos en otra oportunidad, el tema ya como de los arquetipos. Y bien, ¿cómo podríamos entender un poco la sincronicidad desde la perspectiva o cómo se da ese encuentro de esa parte con el todo? Voy a contarles también una historia, otra historia de Jung, sobre una paciente suya que él decía que era una paciente muy racional, como que todo quería comprobarlo, con un pensamiento como muy científico. Y ella llega un día en una de sus sesiones y le está contando que la noche anterior se soñó con un escarabajo dorado, con un escarabajo de oro, y que ella pues estaba ahí como en una situación y que alguien venía y le entregaba un escarabajo de oro. Y justamente cuando ella le estaba contando este sueño, empezaron a oír como algo golpeaba la ventana donde ellos estaban en el consultorio. Y la golpeaba, la golpeaba, la golpeaba, tanto que él paró, abrió la ventana y entró un escarabajo dorado. Entonces ahí pues la paciente quedó súper asombrada, quedó en shock y pues es uno de los eventos que pues le hizo reforzar más el término, el concepto y la idea, esta idea de Jung sobre la sincronicidad. A nosotros también nos ha pasado, digamos, como en nuestra vida, como que nos soñamos con una persona y al otro día nos llama o hemos pensado en alguien y lo pensamos y de pronto nos encontramos algo que puede hacernos como sentido o nos pasó algo eh, que uno no puede, uno dice, pero no es posible, o sea, no hay poca probabilidad de que esto tenga como una causa, o sea, como que no lo podemos explicar. Entonces, lo que se dice con la sincronicidad es que ese pleroma o ese gran todo es como si fuera una esfera, como toda esa información, el inconsciente colectivo, la información divina, como toda esta organización del universo, es como si fuera una esfera. Pero nuestra capacidad humana o nuestra conciencia es plana, es decir, nuestra visión es plana. Entonces, ¿cuándo se da la sincronicidad? Cuando ese plano, aquí como lo vemos en la imagen, toca un puntito de esa esfera. Entonces, ahí se da un punto de encuentro, de alguna forma. Y hay un punto de sentido. Y ese punto de encuentro, ese punto de sentido, es lo que llamamos algo sincrónico. Es decir, que nuestra percepción, digamos que la esfera, eso está ahí todo el tiempo, pero la que alcanza a ver, pero alcanzamos a ver ese pequeño toque. Entonces decimos, ve, tan raro, fue como, fue casual, pero como que es casual, pero acausal, es decir, algo que nos sorprende, pero que no podemos explicar por qué. O a veces que viajamos a otro país o a otra ciudad donde
donde no había la mínima forma que nos encontráramos con alguien conocido y preciso nos encontramos con alguien conocido y resulta que esa persona nos dijo algo que nos sirvió o la habíamos pensado, o bueno, entonces es como ese punto. Aquí en la siguiente imagen lo que vemos es que en la medida que nosotros tengamos mayor expansión de conciencia, es decir, que ya no estamos tan planos, sino que tenemos mayor visualización del todo, pues ya no veremos solo un puntico, sino veremos un círculo. Digamos que la idea no es que nosotros tengamos que ver toda la esfera, pues porque digamos que nuestra condición humana no es posible. De pronto cuando desencarnemos y seamos un solo espíritu, recordemos todo, la vamos a ver. Pero por ahora, pues por lo menos ver un poquito más. ¿Qué es lo importante de la sincronicidad en términos de espiritualidad? Y esto es algo clave. Que así no veamos toda la esfera o solo hayamos tenido ese puntito, nosotros sí entendamos que eso hace parte de un gran todo. Y eso es súper importante en los procesos de espiritualidad. Es decir, no entiendo muy bien por qué, no sé lo que pasó, pero sé que esto que me pasó, esto que me encontré, esta señal que tuve, sí hace parte de un gran todo o de algo más grande. Entonces estamos hablando de partes de un gran todo, de señales. Digamos que aquí los símbolos juegan un papel muy importante en la sincronicidad, porque los símbolos son como nuestra expresión humana, esas cosas que hablan de cosas más grandes. Entonces aquí los símbolos empiezan a ser muy importantes en los sueños, en las señales, en muchas cosas los símbolos empiezan a ser algo bien importante. Digamos que los seres modernos hemos perdido mucha de esa sincronicidad y a veces sí decimos, bueno, nos han pasado ciertas cosas, pero lo tomamos como algo, como una casualidad, como algo que pasó. Pero a la medida que uno se va abriendo esos procesos de conciencia, se da cuenta que hay más señales, que hay más lecturas. Digamos que las culturas más, digamos, aborigen o ancestrales o que no han perdido esa conexión con el todo, son personas que aprovechan mucho más la sincronicidad porque están siempre conectados como con esa parte mística. Entonces ya no son casualidades, sino que ellos lo utilizan realmente para lo que necesitan. Mi profesor Eduardo Carballo, pues que mucho de lo que les estoy contando parte de sus enseñanzas, él decía que es, por ejemplo, como cuando un aborigen sale a cazar. Entonces, él está, para poder cazar su presa, para poder encontrarla, para poder olfatearla, él se vincula con ese gran todo y tiene una experiencia a veces mística para poder llegar a eso. Es decir, que para poder tener más contacto con el todo, pues tenemos que tener el yo más diluido o el yo más aquietado, como lo hablábamos en otras de nuestras sesiones. A veces las sustancias enteógenas o estas sustancias que nos diluyen el yo, como el yagé, como esto, lo que ayudan es a que tengamos esa unidad con esa gran esfera, con ese gran pleroma. Pero no necesariamente pues hay que tomar estas sustancias, también uno lo puede atraer a través de la meditación y a través es de estar en contacto, de estar como atento a estas señales que nos está enviando la divinidad, el gran todo. La sincronicidad es eso. Es como la divinidad y Dios diciéndonos, estoy aquí y te envío esta señal. Yo les contaba en la sesión que ese día me soñé con una persona, una niña de mi colegio que yo nunca veo, nunca hablo de ella. Es decir, la tengo en Facebook, pero porque sí. Pero pues no tengo amigos en común, nada, hace muchos años. Y me soñé con ella la noche anterior que yo la llamaba, creo que le estaba diciendo que celebráramos que alguna cosa, una noticia, y yo la llamaba, y ese fue mi sueño, y me levanté, eso fue hace poco, me levanté y veo en Facebook que está de cumpleaños, y dije, esto es pura sincronicidad, le escribí, le conté, y bueno, ahí como que hubo ese contacto. Pero hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor y a veces como que por no estar en conexión, por no estar atento a lo que está alrededor nuestro, perdemos eso. Incluso mi profesor también lo decía, nosotros estamos, digamos, atiborrados de muchos estímulos que nos desconectan. El celular, las redes sociales, las noticias, incluso hasta Netflix, que a mí me gusta,
pero que nos sacan y no nos dejan conectarnos como en el entorno. Yo a veces salgo pues ahorita en cuarentena, pero salgo algo muy corto a comprar algo a la tienda y voy con el niño o salimos un ratico a tomar el sol y yo voy pensando es en qué tengo que comprar, cuánto me va a alcanzar, qué hay que desinfectar. Y yo a veces me pongo a observar, por ejemplo, a Juan José que tiene 5 años y él está pendiente de las palomitas, del árbol, del sol. A veces nos dicen, mami, ¿no te parece que el día está bellísimo, que la noche está bellísimo, si llovió? Yo decía, es esa conexión que nosotros vamos perdiendo con el tiempo. Sincronicidad es estar alineados con la divinidad, alineados con ese todo. Y parte de la magia es decir, aunque yo no puedo entender esto, por ahí leí una frase muy linda, aunque yo no lo puedo entender, yo sí puedo relacionar que esto hace parte de algo más grande. Esto hace parte de algo más grande. Una de las causas también que nos dicen de por qué perdimos relación con lo divino o esta sincronicidad es desde que nosotros como modernos comenzamos a utilizar los términos de tiempo y espacio. Esto lo dice mi profesor también. Entonces nosotros pusimos tiempo, comenzamos a vivir en tiempos y en distancias. Y cuando uno cuantifica todo como en tiempo y distancia, pues se pierde porque comienza como a controlar y a organizar y además el cerebro humano es muy de eso. Pues lo hemos acostumbrado así, como que tiene que ser todo organizado, tener una secuencia lógica y parte del tiempo y el espacio es lo que nos hizo perder esta relación también con la sincronicidad. Parte de lo que está haciendo esta cuarentena también, este confinamiento, yo no sé a ustedes también les pasa, es que yo a veces no sé ni qué día es, ni qué hora, tengo los horarios súper descontrolados y es como esa también, esa invitación a vibrar en quinta dimensión y como ese nuevo estilo de vida. Digamos que por ejemplo los campesinos o los aborígenes, digamos que sí entienden una ilusión de día y noche, pero de hora. Y aquí la sociedad nos puso horario y además nos puso unos horarios terribles y pues eso hace que hayamos perdido todo contacto. Y parte de lo que está sucediendo también con la cuarentena, que también es una cosa, digamos que la podemos aprovechar, es que, como les decía, por ejemplo, estos horarios se van perdiendo, pero el caos también hace que, y la incertidumbre hace que el yo se debilite y el ego, y uno comience a fluir. Y los que no lo están haciendo son los que más están sufriendo. O sea, uno en estas épocas, entre más quiera controlar y entre más quieras estar como antes, pues va a ser algo que no va a poder manejar. Entonces miren también cómo esta época propicia nos invita también como a que el yo se vaya diluyendo y vaya soltando los horarios y el control y es que yo voy a hacer esto y voy a comprar esto y voy a viajar esto. Y no, es como permitamos que la vida nos viva, que ese gran todo también nos hable y nos muestre el camino. Bueno, aquí en esta diapositiva quiero hacer como ya un resumen pues de las definiciones. Entonces, ¿qué es la sincronicidad? Es la manifestación de un movimiento interno que se manifiesta en lo externo. Es la unión de una parte con el todo o el símbolo de un todo y vernos a nosotros como una partecita de ese gran todo. Es algo que nos sucede y que intuimos que tiene que ver con algo más grande, así no lo podamos entender. Entonces, cuando es más sincrónico, como cuando dice, uy, aquí pasó algo raro, como que uno en su intuición le dice, esto es como un mensaje, ahí es donde es más sincrónico. Es estar alineado con la unidad, es decir, entre más sincronicidades tengas, quiere decir que vas por mejor camino. Eso es un indicador de que vamos por donde debemos ir. Incluso cuando estamos tomando decisiones, cuando estamos iniciando cambios, iniciando proyectos, haciendo cambios, y se te presentan estas sincronicidades, eso quiere decir que vas bien, que la unidad te está enviando mensajes. O también atender, cuando vas demasiado desfasado, pues atender como estas señales también que te ayudan a cuidarte. Digamos que es esta unidad y este Dios también cuidándonos. Pero en general, cuando hay muchas sincronicidades y esto que te resuena, uy, como chévere, es que vas por buen camino. Es la unión de lo interno con el todo, es el otro lado de la cocreación. Aquí nosotros pues lo hablábamos. La sincronicidad es la otra vía de la cocreación. Digamos que la cocreación es nosotros transformando nuestra realidad. La sincronicidad es el gran todo llevándonos a nosotros también por el camino. Entonces, para que pensemos que no estamos solos y que también hacemos parte de una gran misión y un gran propósito.
Son señales de la divinidad que nos dicen aquí estoy, aquí te cuido y también te estoy mostrando el camino. Esta frase me encantó, que dice, a veces la mente no puede entenderlo, pero en el corazón nos resuena. Y aquí como importante pensar que eso tiene un trasfondo y eso tiene algo más grande, así en el momento no lo podamos entender, porque muy posiblemente en el futuro lo vamos a entender mejor. Y creo que ahora pensando en el término que se usa a veces de diosidencia, pues creo que es un buen término y que puede escribir mucho lo que es la sincronicidad en relación a la espiritualidad y a esa presencia divina que está allí, que más que una casualidad es una señal y que hay muchas personas que pueden acceder. Pensaba ahorita como en estos ancestrales, como en los chamanes, en los taitas, en estos guías espirituales que se conectan más fácil, pero eso no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer. Muy bien, grupo con alma, entonces pues la invitación es a estar en sincronía y alineados con ese todo que nos está enviando señales todo el tiempo, que nos está invitando a estar conectados. Si lo podemos hacer con meditación, pues con lo que a ustedes les resuene, pero a veces simplemente es estar atento a esas señales que siempre se nos están presentando y entre más estemos ejerciendo esta sincronicidad, pues más situaciones sincrónicas se nos van a dar, además como una guía y como esa cosa que nos resuena y nos diga, ve, tan chévere esto que nos sucedió. Mi profesor dice que la sincronicidad no se puede controlar, no por ejemplo como la cocreación, que tú puedes como sentarte a cocrear, pero pues que en la medida en que estemos abiertos, pues las situaciones sincrónicas se van dando. Como nos mencionaba Andrés en la sesión, sincronicidad viene de la palabra sincronos, es decir, sin tiempo. Entonces, como permitirnos diluir ese yo y bajarle un poquito el tono a ese ego para que podamos entrar en esa conexión maravillosa que tiene un orden y una coherencia preciosa, es decir, que no estamos solos, somos parte de un propósito más grande. Obviamente con libre albedrío y que lo decidamos hacer, pero que eso nos da como también la confianza de que todo va a salir bien, porque si hacemos parte de esa gran naturaleza divina, pues todo va a salir bien. Muchas gracias entonces y hasta pronto.